¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Otra Cara, como es habitual. Hoy un invitado muy especial, el superintendente de Industria y Comercio, el doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo. Doctor Robledo, bienvenido, sepa que es un honor para nosotros tenerlo con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por la invitación y el honor es mío. Doctor, ¿usted de dónde es? ¿En dónde nació? Pues yo soy manizaleño, nací en Manizales, de familia manizaleña, y criado en Pereira, desde los 8 años hasta los 17. ¿Y a los 17 se fue para dónde? Me fui a Bogotá a estudiar Derecho a la Universidad Externa de Colombia, me gradué de abogado y empecé a trabajar en Bogotá y llevo 27 años viviendo en Bogotá. ¿Qué recuerda usted de su niñez? ¿En qué barrio, en Manizales? ¿En dónde hizo la primaria? Pues en Manizales, en el barrio Palermo. Allá un barrio pues, muy agradable de Manizales, donde los niños salíamos a jugar fútbol en la calle, donde hacíamos fogatas en las mangas de los lotes desocupados, y particularmente también una niñez muy metida en los clubes, fundamentalmente en el Club Campestre de Manizales, cuando viví en Manizales y en Pereira, en el Club Campestre Pereira, jugando tenis, que ha sido el deporte que me ha apasionado en toda mi vida. En Palermo, relativamente cerca del estadio, jugando fútbol, entonces hincha del Once Caldas. Sí, pues imagínese que yo era muy hincha del Once Caldas. Cuando tenía 6, 7 años, un amigo de mi papá que se llamaba Hernán Arango era incluso el presidente del Once Caldas, y él me recogía y me llevaba al estadio. Y yo muy chiquito me acuerdo yendo los miércoles en la noche a ver fútbol y los domingos a ver fútbol, metido ahí en la rosca del equipo y el camerino y todas esas cosas. Entonces, muy hincha del Once Caldas, y me fui a Pereira a vivir y seguí siendo hincha del Once Caldas, y me aburrí como de no tener la posibilidad como de ir a fútbol a gritar por algún equipo. Sí. Y tomé, creo yo, una mala decisión, por allá en el año como 82 o 83, que el Pereira estuvo a punto de ser campeón, y terminé volviéndome hincha también del Deportivo Pereira. Y a mí me preguntan mucho, por ejemplo en Manizales, estuve recientemente, pues hace un año, tal vez entregando las marcas deportivas del Once Caldas. Sí. Y llegando al estadio, un periodista me preguntó, usted sabe la rivalidad, obviamente como manizaleño, la rivalidad entre Manizales y Pereira, la rivalidad histórica. Me pregunta un periodista y dice, bueno, usted que es nacido en Manizales y criado en Pereira, ¿usted de qué hincha, usted es hincha de qué equipo, del Once Caldas o del Pereira? Entonces yo le dije, pues mire, la verdad es que esa pregunta no me pone en problemas, porque yo tengo un equipo en la A, que es el Once Caldas, y tengo un equipo en la B, que es el Deportivo Pereira. Lo salvó el descenso del Pereira usted. Eso está bien. ¿Recuerda algunos jugadores primero del Once Caldas en esa época de niñez? Claro, jugaba Toño Ríos. Puntero. Jugaba el Flaco Sierra. Volante. El Kaiser, un alemán que había, que era el número 9. Sí. Me acuerdo que tapó Quintabani en una época. Sí. Que también tapó en el Pereira. Que también tapó en el Pereira, Menotti tal vez, o Munuti. Munuti. ¿Qué otro jugador le puedo decir? No, esos son como los que fundamentalmente recuerdo de esa época del Once Caldas. Del Pereira, pues al Mincho Cardona, allá también creo que estuvo el Flaco Sierra, bueno, otros jugadores. El Flaco Sierra también jugó de jugador del Pereira. Bueno, ¿y usted fue buen estudiante en la niñez? Yo tengo ahí 2 etapas. A ver, cuéntelas, confiésese. Una, yo siempre fui juicioso, muy estudioso, buen estudiante, y diríamos, hasta tercero de bachillerato, yo estaba entre los 3 primeros o 5 primeros del salón. En esa época sacaban unos promedios y entonces publicaban quién era el mejor del salón, el segundo. Yo siempre estaba como nunca fui primero, pero sí estaba como tercero, cuarto, quinto. Siempre entreveradito. Muy bueno. Sí.
Y después me dediqué a jugar tenis, pero con el ánimo de tratar de ser tenista profesional. Entonces, mi primera gran frustración en la vida es no haber sido tenista profesional, y pues ya un mundo dedicado al deporte hace que el estudio pase ya a un segundo plano, y me volví, también quedé entre los 5, pero entre los 5 peores del salón durante cuarto, quinto y sexto de bachillerato. Y en la universidad fui un estudiante más o menos bueno, destacado, pero no el mejor. Y en su juventud ya tenista, mucha novia, mucha fiestecita, ¿o no? No, de tenista mucha bola y mucha raqueta, ¿Sí? poca fiesta. Ah, Algunas novias, pero muy poquita fiesta, realmente. algunas, en plural. Sí, algunas. Algunas no han faltado. Yo he sido fiel pero inestable. ¿Qué frase es esa? Doctor, ¿recuerda el día de su graduación como bachiller? Sí, me acuerdo, fue un día por la noche en el Colegio Calasanz de Pereira, con todos los amigos en un acto en el Coliseo el Coliseo Deportivo del colegio, con los padres calasancios, que son padres españoles, en una ceremonia en donde invitaron a algunas personas como importantes de la ciudad que eran exalumnos del colegio, como para que nosotros miráramos el futuro que estaba por venir siendo alumnos de ese colegio. Sí. Sí, muy agradable, y después nos fuimos de fiesta por la ciudad con todos los compañeros que se estaban graduando. Pero eran fiestas, digamos, muy familiares. Sí, sí, eran pues como de casas, entonces como cada cual se iba para su casa, y uno estaba un rato con la familia y después iba para la casa de otra persona. Ese día como un día especial en la vida de uno. ¿Y en Pereira en qué sector vivía? En el barrio Los Álamos, un barrio que queda por la Universidad Tecnológica, y allá viví casi todo el tiempo, en varias casas, pero en el mismo, Sí, en el mismo barrio. Y también un barrio muy agradable, en donde salíamos a cosas que hoy en día las ciudades han perdido, y la peligrosidad de las ciudades seguramente las ha vuelto complejas, pero yo me acuerdo que uno llegaba del colegio y se iba. Iba a la casa de un amigo, después salía a montar en bicicleta, salía a patinar, a montar en monopatín, jugaba fútbol ahí en la calle con 2 ladrillos, y 2 ladrillos acá, 2 ladrillos más adelante, con varios amigos de la cuadra, no, muy agradable. Vivía en esa cuadra, y ahorita que hablamos de fútbol, un arquero también muy importante, Oscar Héctor Quintabani. Sí. Quintabani vivía a 4 cuadras de mi casa cuando jugaba en el Deportivo Pereira, que después fue al Tolima. Y bueno, incluso le cuento, yo fui tenista, pero me gustaba jugar fútbol. Sí. Y no siendo muy alto, me gustaba tapar. Entonces tenía ciertas habilidades con las bolas rastreras, pero grandes dificultades con las bolas aéreas. Y cuando Quintabani dejó el fútbol profesional y quiso ser otra cosa en la vida, primero montó un restaurante de carnes en Pereira, que llamaba Quintabanis, Sí. el restaurante, muy bueno. Y después empezó a ser técnico de fútbol. Hoy en día uno de los mejores técnicos pues, que hay en Colombia, y que ha ganado pues, también torneos muy importantes y ha dirigido equipos muy importantes. Y el primer equipo que dirigió fue el equipo de fútbol del Club Campestre de Pereira. Y ahí está usted. Y se lo puede preguntar a él. Y Muy yo era bien. arquero de ese equipo. Ah, qué bien. Y pues aprendí con él algunas cositas. Entonces ya saca pecho usted. Sí, entonces yo cuando hablo de fútbol digo que es que yo fui entrenado por Quintabani. Muy bien. Doctor Robledo, permítame esta paréntesis y ya estaremos de nuevo con ustedes aquí en La Otra Cara. Hoy con el Superintendente de Industria y Comercio, el doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo.
Estamos en la otra cara hoy con el superintendente de Industria y Comercio, el doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo. Bueno, para rematar esto de Quintabani, ¿y alguna enseñanza de él o no? Pues una vez estábamos en la final de un campeonato interclubes y nos fuimos a penaltis y yo pues fui donde el profesor Quintabani a preguntarle, deme un truco para tapar penaltis. Y entonces me dice, si el que va a cobrar es derecho y empieza a caminar con la pierna izquierda es porque va paralelo, y si empieza a caminar con la pierna derecha es porque va cruzado y para el otro lado pues lo mismo pero al contrario. Y yo le hice caso y no tapé ninguno. Esa está muy buena. Bueno, doctor Robledo, pasemos ahora ya a la parte universitaria. ¿Cómo fue el viaje suyo a Pereira? ¿Viajó solo, acompañado de familia, llegó de alguna familia? A Bogotá. A Bogotá, de Pereira a Bogotá. Sí. No, llegué con amigos que se habían graduado conmigo del colegio, que íbamos para Bogotá, y tuvimos un apartamento de estudiantes. ¿Juiciosos o no? Más o menos. Duda para No, responder. más o menos porque el problema es que yo tuve, como le contaba, una adolescencia muy tranquila y entregada al deporte. Luego yo tenía una deuda interna que pagar. Entonces cuando llegué a la universidad, pues ya me empezó a gustar el tema de la fiesta, que era una época que yo como adolescente realmente no había vivido, porque yo jugaba tenis 4 o 5 horas Sí. diarias todos los días, sábado, domingo, días festivos, trotaba, iba al gimnasio, era una vida dedicada a lo que yo quería hacer, que era tenista profesional, y muy poca fiesta, pues por no decirle que nada. Entonces cuando llegué a la universidad, pues venía una etapa como de desquite, y entonces pues hacíamos lo que hacen los universitarios, estudiar y rumbear. Sí. Y eso pues me parece que es parte de lo que corresponde en la vida universitaria. Es una época maravillosa realmente de uno, esa época de estudiante de colegio y de estudiante de universidad, es una época que no se vuelve a repetir en la vida. Pero una rumba muy sana. Sí, no, pues, a duras penas pues unos aguardienticos, pero nada más allá de eso, nunca. ¿Qué recuerdos tiene de la universidad, gratos o de pronto también ingratos, de esos exámenes que pierde uno sin saber por qué perdió? No, yo pasé una universidad muy agradable. ¿Qué universidad? Universidad Externado de Colombia. Entonces en la Universidad Externado estudié Derecho y conocí muy importantes profesores, gente a la que le aprendí mucho. Aprende uno en la Universidad Externado la concepción liberal de la vida, el respeto por las opiniones ajenas, el entender que la gente es diversa, y eso creo que fue lo más importante, y obviamente pues aprende uno Derecho en una de las principales universidades de Colombia para el tema. ¿Y por qué escogió Derecho? Pues esa es una historia así muy interesante, porque mi papá era ingeniero civil, y entonces cuando yo estaba en el colegio y yo sacaba, acuérdate que eso calificaban de 1 a 10, entonces yo llegaba a la casa con un examen de matemáticas en donde sacaba 7, una nota mediocre, y mi papá me felicitaba. Y yo llegaba con una nota de 10 en filosofía o en español, y mi papá, pues eso era un hecho inadvertido. Y era porque él quería que yo fuera ingeniero. Y toda la vida él me decía, usted va a ser ingeniero, y usted va a ser ingeniero, y usted va a ser ingeniero, y usted va a ser ingeniero. Yo llené los papeles para presentar el ICFES. Sí. Le preguntan a uno, ¿y usted qué cree que va a estudiar? Y yo puse ingeniería civil. Eso es en sexto bachillerato. Sí. Y de un momento a otro, pues yo hice lo que correspondía, como reflexionar, como por qué yo iba a ser ingeniero si a mí había otras cosas que me gustaban. Me llené de valor, fui donde mi papá y le dije, mira, yo he tomado la decisión de que no voy a ser ingeniero civil, yo voy a ser abogado. Y me dijo, yo pensé que no me iba a volver a hablar, pues, ¿no? Y me dijo, qué buena decisión, yo toda la vida quise ser abogado. Y terminé estudiando Derecho. El complemento. Y creo que no me equivoqué. A propósito, ¿quiénes integran su familia? ¿Soltero, papá, mamá, hermanos?
Pues mi papá y mi mamá, mi papá murió hace 6 o 7 años, mi mamá vive, tengo un hermano mayor, un hermano que tiene casi 50 años, yo tengo 45, voy para 45. Me casé, me separé hace un año, tengo 2 hijos, un hijo de 8 años y otro de 10, y adivine qué juegan. Tenis. Tenis, como corresponde. Eso está muy bien, esa historia. Hagamos otra pausa, doctor Robledo. Estaremos de nuevo con ustedes dentro de contados segundos aquí en La Otra Cara. Estamos en La Otra Cara, como es habitual, siempre acompañándolos con los personajes del momento. Hoy, el superintendente de Industria y Comercio, el doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo. Doctor, en la parte profesional, Sí. Los cargos rápidos que usted ha ocupado. Mire, se lo cuento muy rápidamente. Eso. Yo diríamos, mucha gente cree que yo estoy de superintendente porque de una u otra manera estoy bajo una cuota política o que yo soy político, tal. Sí. Eso es totalmente falso. Mi vida profesional
Estuve en la universidad, conocí a un profesor muy importante en la universidad que se llama Ramiro Bejarano. Me fue muy bien con él. Yo nunca fui el mejor estudiante de ninguna materia, pero en esa particularmente sí, que es procesal civil. Y él me dijo al año siguiente que me fuera a su oficina a trabajar con él. Me fui a trabajar 3 años con él, con el doctor Bejarano, y lo nombraron en el año 1994, en agosto, en el cambio de gobierno, lo nombraron director del DAS. Entonces me fui con él para el DAS de secretario privado. Yo era un niño, yo tenía 23, 24 años. Me fui de secretario privado y estuve año y medio, que fue el mismo tiempo que él estuvo. Entonces llegamos juntos al DAS y nos fuimos juntos del DAS. De ahí me dediqué hasta los 40 años, es decir, durante más de 15 años, me dediqué a dictar clase de procesal en la Universidad de los Andes un tiempo y en la Universidad del Externado, diríamos, casi siempre, pues, durante todo ese tiempo. Y tenía mi propia oficina de abogados, donde yo ejercía la profesión de abogado litigante y abogado asesor, y eso era lo que estaba haciendo y feliz en lo que estaba haciendo. No tenía ninguna expectativa de llegar al sector público. Yo estaba consolidando una carrera profesional de abogado y de profesor universitario. Y cuando empezó el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el entonces ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, me invitó a que yo fuera su viceministro de Justicia. Acepté por varias razones. La primera, porque me parecía muy interesante que un gobierno que estaba empezando, que el presidente Santos fuera el presidente, que el ministro Vargas Lleras fuera el ministro, y porque había una agenda muy importante, fundamentalmente de temas procesales, porque además de la reforma constitucional a la justicia fallida en ese momento que tramitamos, la agenda del ministerio era el Código General del Proceso, que yo llevaba 8 años con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y los grandes procesalistas de este país haciendo, diríamos, ese proyecto de código, un nuevo estatuto de arbitraje nacional e internacional, y se estaba tramitando en el Congreso, iba por la mitad de su trámite, el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Eso para decirle que para mí como procesalista esa agenda pues era mandada a hacer. Claro. Y por eso Vargas Lleras me invita a ser su viceministro. Y yo creo que tenía la responsabilidad histórica de no decir que no, y acepté. Después vino el doctor Juan Carlos Esguerra de ministro y me pidió que me quedara con él. Todavía toda esa agenda legislativa no se había terminado, me quedé, sacamos la agenda, se cae la reforma a la justicia, renuncio a los 2 meses, lo que sea, con ganas de regresar al ejercicio de la profesión de abogado, y el día que el presidente está aceptando mi renuncia, me llama y me propone, me invita a que fuera su superintendente de Industria y Comercio, porque el doctor José Miguel de la Calle había renunciado 8 o 10 días antes. Y yo le dije al presidente, si usted me hubiera llamado a preguntarme qué cargo quisiera yo en el Estado colombiano, yo hubiera dicho superintendente de Industria y Comercio, luego rotundamente le digo que me quedo en su gobierno otro tiempo siendo superintendente. Y ahí vamos. ¿Hasta cuándo? No sé, pero ahí vamos. Muy bien, contento, haciendo la tarea. Esa es mi vida profesional. Sí. Sector privado, académico, cumpliendo una función pública. Aquí aspiro a volver a la oficina de abogados, a litigar y dar clases en la universidad, como corresponde en el mundo de las grandes aspiraciones. Que es su querencia natural. Estar tranquilo y volver a la universidad. Bueno, en este cargo, que no es fácil, anécdotas, dificultades, éxitos que recuerde usted. Pues muchas, pues diríamos, muchos momentos no difíciles, pero momentos sí complejos, donde ha habido la necesidad de tomar decisiones muy importantes. Decisiones, creo yo, tristes para el país. O sea, cuando el superintendente de Industria y Comercio sale y formula pliego de cargos
contra unas empresas del sector de los pañales para bebé, del papel higiénico, de los cuadernos, de la seguridad privada, del cemento, del azúcar, etcétera, no le está comunicando una buena decisión al país. Lo que pasa es que si eso existe o creemos que existe, hay que investigarlo para después sancionarlo o exonerarlo. Y ahí hay momentos pues, muy complejos porque son noticias malas para el país, pero más malo es que eso esté existiendo y nadie lo investigue. Eso sí es más malo todavía. Y entonces hay momentos de dificultad. Por fortuna el país viene entendiendo lo que hacemos y a nosotros la ciudadanía, el gobierno, los medios de comunicación han rodeado la labor que hemos hecho y los propios empresarios, que entienden que la Superintendencia de Industria y Comercio no es una entidad creada por el Estado colombiano para acabar con la industria del comercio, sino que la Superintendencia de Industria y Comercio es el principal aliado de esos industriales, de esos empresarios, de esos comerciantes, que lo único que le piden al Estado es que la cancha esté nivelada. Luis Carlos Galán tenía una frase muy importante que decía, no se trata de que todos lleguen a la meta en el mismo momento, sino que todos partan del mismo lugar. Y partir del mismo lugar es respetar unas reglas de juego para los consumidores, unas reglas de juego para los empresarios, unas reglas de juego para la propiedad industrial, para todo lo que protege la superintendencia. Entonces ahí ha habido momentos, claro, más difíciles que otros, pero al final gratificantes. Yo estoy convencido de que a mí me nombraron para defender fundamentalmente la libre competencia de los consumidores, y eso es lo que yo hago. Y no hay nada más gratificante, por difícil que sea, que uno acostarse, poner la cabeza en la almohada y decir, hoy también hicimos la tarea. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que sea esa responsabilidad. Si mañana hay otras responsabilidades, pues haremos otra tarea, pero por ahora es esa. Y con un tema muy importante, aquí el gobierno, y eso hay que en buena medida reconocerlo, porque a uno le dice, no, es que usted ha sido muy valiente con las decisiones que ha tomado, y yo lo que digo es, no, valiente el presidente de la República. Usted sabe que en estos cargos que son de libre nombramiento y remoción, pues uno es superintendente hasta que el presidente así lo quiera. Sí. Y la pregunta es, si uno ha pisado tantos callos y sigue de superintendente, es porque es una clara muestra de que el presidente de la República y el gobierno entiende la importancia de las decisiones que allí se están tomando y entiende que esas son cosas que tienen que pasar para que Colombia tenga un mejor futuro. Doctor Pablo Felipe, fue un final muy agradable en esta media hora muy corta, pero fue una clara visión de lo que es usted, con una brillante hoja de vida y además con excelentes ejecutorias. Muy amable por su visita. Bueno, a usted, Eduardo, muchas gracias, y los 30 minutos pasaron volando. Sí, señor. El doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo, superintendente de Industria y Comercio, le nos invitaron el día de hoy aquí en La Otra Cara. Dios mediante, la próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Que tengan un resto de día muy feliz. Hasta pronto.